Yolanda Osuna Huerta es la alcaldesa de Centro. Esta mañana está en cabina. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Yolanda, muy buenos días. Bienvenida a Telereportaje. Buenos días, Emanuel. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todo tu auditorio de Telereportaje y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de nueva cuenta. Importante platicar a un año de este segundo mandato. Sería tu cuarto año de gobierno. Así es, correcto. Estamos en el cuarto año de gobierno, en el segundo periodo. Efectivamente, que iniciamos en octubre del año pasado el segundo periodo y que, bueno, pues vamos con una agenda de trabajo pues muy intensa, consolidando muchas actividades e innovando otras. Y, bueno, pues eso nos ha permitido también, con la población del municipio de Centro, poder también identificar muchas prioridades que estamos ahora atendiendo. ¿Qué tanto se avanzó en este primer año de este segundo mandato? Mucho, Emanuel. Nosotros seguimos consolidando porque todo tiene que ver con un gran proyecto de una gran visión de dimensiones, de obras amplias. Yo nada más recordar que en octubre del 21, cuando tomé protesta en el primer periodo de gobierno, comprometí el tema, por ejemplo, del agua potable, ¿no? Para muchos habitantes del municipio de Centro que no la tenían y que de verdad era inaudito que con tanta agua alrededor tuviéramos problemas, ¿no?, con el suministro del agua potable. Comprometí también que seríamos de los municipios con una mayor transparencia fiscal. Entonces todo va en función de una planeación y de un orden, nada es fortuito, todo tiene que ver con un gran proyecto. Y este año, a tu pregunta, bueno, pues hemos avanzado muchísimo en obras de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, de vialidades, de alumbrado, por ejemplo, en lo que implica los servicios públicos municipales. Tuviste ventajas, entiendo. En el 21 vimos que te costó trabajo arrancar, entre que ponías orden, iban entrando tus funcionarios, iban tomando el control. Pasaron meses para empezar con las acciones ya mucho más en forma. Ahora, pues tú dejaste tu presupuesto. Así es, sí. Ya venías con todo tu equipo, hiciste algunos enroques, pero prácticamente la misma plantilla que venía del ayuntamiento es la que te sigue acompañando. Desde el día 1 entonces empezaron las acciones, como si no hubiese habido un nuevo gobierno, sino la continuidad del que venía. Totalmente una continuidad, porque efectivamente estaban las condiciones también de presupuesto, que en el primer periodo, en octubre, no fue así. Tuvimos una problemática para poder hacer frente de manera económica a irreductibles inclusive, y no fue así en este periodo. Entonces empezamos desde octubre del 24, con acciones, con programas, con obras, y con la característica de la coordinación de un proyecto también, en una nueva alineación, por supuesto, con la coordinación del gobierno que siempre yo establezco que esto es sumamente importante. Ha sido un esquema de trabajo, la coordinación con el gobierno federal, con el gobierno del estado, para sumar esfuerzos y que podamos multiplicar resultados finalmente para los habitantes del municipio de Centro, ¿no? ¿Qué será lo que más pudieras tú presumir de los logros que has alcanzado en este periodo? La misma oposición te reconoce la disciplina fiscal, el orden administrativo, que llama la atención porque es la oposición quien está reconociendo que el tema de las finanzas, del orden, de la disciplina, están al 100 y se han avanzado en el municipio de Centro. ¿Eso será, digamos, tu mayor logro, lo que más pudieras tú presumir? Yo diría que hay varios, Emanuel, porque efectivamente eso es sumamente importante, tener unas finanzas sanas que están reconocidas por calificadoras, por otros organismos no gubernamentales, asociaciones civiles nacionales que se dedican al análisis del trabajo de los entes gubernamentales. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la propia Secretaría de Hacienda este año, en mayo, pone al municipio de Centro entre los primeros 6 municipios con mejor rendición de cuentas, por ejemplo. Entonces, lo que ofrecimos en términos de orden, disciplina y finanzas sanas, ahí está. Pero ¿eso para qué?
Si no hay una identificación de qué queremos hacer, pues estaría muy bien, ¿no? Estas calificaciones, pero lo importante es cómo orientamos esos recursos a el tema del bienestar, que fue lo que ofrecimos. Y yo creo que otro tema es el agua potable, Emanuel. Nosotros establecimos este proyecto de gran visión, como decía, el del agua, que en su momento cuando lo platicamos aquí en los primeros años se veía como muy lejano. Y complicado por lo que implicaba. Y complicado, muy complicado, ¿no? Muy complicado, inclusive con los expertos en el tema, con los constructores locales, pues intervenir toda la avenida Paseo Sumacinta para poner un acueducto, ¿no? Y cambiar la fuente de captación de la planta Villahermosa, que es quien suministra a mayor número de habitantes en la ciudad, y cambiar esa captación del Grijalba al Carrizal, pues se veía complicado. Hoy es un hecho, hoy es una realidad, hoy es un compromiso cumplido. Ahí está una obra de gran dimensión que en estos meses, por ejemplo, de lluvia, que afortunadamente no han sido tan intensas. Por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta el momento, esperamos que así siga, ¿no? Pero no hemos tenido que parar la planta Villahermosa, a diferencia de otras que siguen dependiendo del Grijalba. Los villahermosinos tienen agua permanente. La planta Villahermosa no se ha suspendido sus operaciones por el tema de turbiedad, ¿no? Esto fue una buena decisión, se comprueba hoy al tiempo y ya en funciones que era lo que se debía de hacer. Absolutamente, porque una ciudad capital además, una ciudad como Villahermosa, en el otro tema que queramos la actividad económica, porque siempre hemos trabajado y desde el primero y segundo trienio los trabajamos en dos líneas. Igualdad de oportunidades, igualdad sí, justicia social, pero también competitividad y crecimiento, y eso lo hemos reiterado. Y en esas líneas, en consecuencia, trabajamos. Entonces, como una ciudad como Villahermosa iba a estar ahora sí sometida al tema de la naturaleza, el río Grijalba, que a lo mejor, hace 20, 30 años no era ese problema. Pero con toda la deforestación que ha habido en la sierra, pues el río Grijalba lo vemos permanentemente, ya ni siquiera es en época de lluvias. En época de seca también, el agua café. Y entonces teníamos que suspender operación de la planta Villahermosa o bajar su presión, ¿no? Que eso ya implicaba una problemática para las zonas altas que no le llegaba el agua. Entonces, fue un proyecto de gran dimensión que hoy se comprueba su eficacia, y que además vino aparejado con otro elemento, que eso para la planta Villahermosa, para la ciudad de Villahermosa. Pero la nueva planta Carrizal número 2, hoy estamos haciendo obra nueva muy importante. Ayer mismo todavía dimos el inicio de obra de otras 2 nuevas líneas de conducción a toda esa zona que del periférico, a Río Viejo. La de ayer fue de la zona de Atasta, Felipe Carrillo Puerto. Una línea de conducción para toda la zona de los Iztacomitán, primera, segunda, tercera, cuarta, a Colonia Sabina, que siempre traen el tema de una cuestión de falta de agua, como ha sido Atasta, por ejemplo, que ha sido, anteriormente no nos acordamos, pero era una zona rural. Y ¿cómo se pobló, Emanuel? Todas esas colonias, estamos hablando más de 100,000 habitantes de toda esta zona, que ya con el beneficio de la nueva planta Carrizal número 2, podemos hacer obra como estas nuevas líneas de conducción. En agosto echamos a andar 3 líneas muy importantes, y ayer otras 2 más. Con estas 5 líneas de conducción de suministro de agua potable, que son unas de 14 pulgadas de diámetro, otras de 24, va variando, pues toda esa zona que anteriormente padecía del agua, pues ya va a ser una realidad. Y va a venir agua del Carrizal. Y va a venir agua de la planta Carrizal directamente. Que es un agua de mejor calidad. Además de mejor calidad, efectivamente. Menos producto. Menos reactivos químicos, exactamente. Menos reactivos químicos, y una planta que va a seguir operando como la planta 1, por ejemplo, que ahí teníamos un referente. La planta Carrizal 1 nunca se ha parado por temas de turbiedad.
Se ha suspendido por temas de mantenimiento, una bomba que falla, el equipo, en fin, pero no por problemas de turbiedad. Así también la planta Carrizal número 2, que además su capacidad es de 1,000 litros por segundo, pues tiene capacidad para darle a 100,000 gentes más, independientemente de esta obra que hicimos en el primer trienio. Ahora en este segundo estamos consolidando todas estas nuevas líneas de conducción que pues se habla de kilómetros de tubería nueva, de vialidades, pero es agua y es bienestar para una gran cantidad de población del municipio. ¿O llega agua de mejor calidad a las casas de esta planta Villahermosa? Hoy llega a las colonias y a las que llega a Villahermosa, sí llega una mejor calidad de agua. Y lo traemos probadísimo en las salidas de lo que hacen todas las pruebas, ¿no? Cada vez que sale el agua para el suministro, ¿no? ¿El problema seguirán siendo las líneas de distribución? El problema, sí, bueno, hay una infraestructura añeja, hidráulica, ¿no? En la ciudad, sobre todo en algunas zonas, ¿no? Son todavía más marcadas. El mismo centro de la ciudad, pero también no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, toda esta zona que hemos visto también y que no tienen que ver con la planta Villahermosa, sino con la planta Carrizal, pero la zona, por ejemplo, de todo lo que ha sido la avenida Bicentenario, todo lo que ha sido esta zona del country y demás, que aquí se ha consignado, ¿no? Las personas que dicen de fugas de agua, pues esas tuberías tendrán 20 años, ¿no? Y ya traen problemas muy fuertes en ese sentido. Entonces, sí hay una situación con la infraestructura hidráulica que nosotros hemos venido resolviendo. Por ejemplo, cuando hay fugas así de ese nivel, se hace la sustitución de las tuberías de pozo a pozo, de pozo a pozo de visita, y se hace la sustitución cuando ya hay casos muy agudos de la tubería, y finalmente en ese programa pues venimos modernizando nuestra infraestructura hidráulica subterránea, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado en esta sustitución de la infraestructura que ya es obsoleta? Pues eso lo empezamos desde el primer trienio. Yo creo que con este primer trienio y el segundo, que vamos a seguir en esa línea, hay un avance sustantivo por colonias. Por ejemplo, en Tamulté y en Atasta, emprendimos ya desde hace años esta tarea y ya hay una nueva dinámica y infraestructura hidráulica allí. Entonces, sí, por colonias hay un gran avance. El centro, por ejemplo, de la ciudad es una problemática mayor porque, bueno, pues ahí tiene años, todavía hay tuberías de asbesto, ¿no? Tocar ahí una calle cuando hay una fuga es muy problemático, pero bueno, pues también allí hay el trabajo en el programa de la sustitución, ¿no? De tuberías. Entonces sí hay un avance muy importante. Hay una capacidad, ¿no? Que también en infraestructura se mide a la ciudad de Villahermosa. También recordar que en competitividad pues lo tomamos en el lugar 19 y solo en 4 años avanzamos pues al top 10 de ciudades competitivas por el INCO, entre ciudades capitales de 500,000 a 1,000,000 de habitantes. Entonces, bueno, son avances sustantivos que tienen que ver con el tema, por ejemplo, también del agua. Solo en estos días, Emanuel, para dar una referencia, el sábado dimos inicio también, porque no solamente es la ciudad de Villahermosa y su zona suburbana, también es el tema, y en el gobierno municipal hemos traído un equilibrio entre lo urbano y lo rural. Este año hemos invertido muchísimo y trabajado mucho también en temas de agua y vialidades de zona rural. Pero en el tema del agua, el sábado dimos inicio a la rehabilitación integral de la planta potabilizadora de Dos Montes. ¿Se acuerdan de esa planta que se fue de lado y que tiene problemas en el temporal del 2020? Bueno, pues realmente toda esa zona tiene problemas de agua que ahora con la planta vamos a resolver y que es una primera parte importante. En el 26 estaremos trabajando con el gobierno del estado y con el gobierno federal para las líneas de distribución. Pero esa planta, por ejemplo, suministra agua a 9 localidades muy importantes. Dos Montes, todo Barranca y Guanal, Barranca y Amate, El Pajonal, La Palma, la Cruz del Bajío, que tanto también han planteado la problemática también de luz y de agua. Ahora estamos invirtiendo 27 millones de pesos para resolver el tema de esa planta potabilizadora. Estamos haciendo líneas de conducción para llevar agua a toda una zona muy poblada
y que tenía problemas. Y entre las inversiones estamos hablando solo en agua, en estas más de 100 millones de pesos en este cuatrimestre, que es muy importante. Y yo también aquí reitero la coordinación con Conagua, a quien agradezco, que sigamos en el continuo, en la consolidación de un proyecto que iniciamos en el trienio pasado y que hoy estamos viendo frutos y seguimos ampliando este beneficio de atención a habitantes y seguimos de manera coordinada en la coparticipación de los proyectos y sobre todo de los recursos para poder hacer esto un compromiso cumplido. ¿Han habido recortes? ¿Le está pegando estos al ayuntamiento de Centro, a como han manifestado otros alcaldes y otros ayuntamientos que les ha pasado ya en cuanto a recortes? Vamos a la pausa, seguimos hablando con la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna. ¿Le han hecho recortes a la administración de Centro? ¿Esto les pega en su programa que tienen ya previsto para este cierre? ¿Qué esperarán para el 2026? Yolanda Osuna. Como recorte presupuestal no lo ha habido a tal, Emanuel. Obviamente es el crecimiento. Nosotros en el 2025 salimos con una ley de ingresos de 3.800 millones de pesos. Vamos a cerrar, porque todavía estamos en ese proceso del 25, con un aumento moderado. Superaremos los 4.000, estaremos en 4.300 millones de pesos. Lo que sí es un hecho, bueno, las participaciones se han contenido, ¿no? ¿Cómo entender eso? No tenemos participaciones mayores que en el 2024, por ejemplo. Esa es una realidad. ¿Es algo similar? Es algo similar. Es Bien. Algo similar, efectivamente, no han sido mayores. Pero aquí hay un trabajo, bueno, la estrategia de que ha sido el proyecto de la Administración Municipal de Centro, pues un trabajo en el esquema de una mayor recaudación, una renegociación de la deuda, gastos de operación menores, ¿no? La racionalidad. Y que eso nos ha mantenido para seguir trabajando y para tener obra, que es muy importante, porque en la dinámica que traemos de obras, bueno, tiene que ver con, además de bajar un gasto corriente, bajamos un gasto corriente también del presupuesto, y para el 2026 nosotros esperamos un crecimiento muy moderado, muy prudente, muy cauteloso, pues si al caso del 1,5%, en eso estamos. De hecho, ¿El peor escenario es un presupuesto similar al 2025? Yo creo que va a ser un ligeramente mayor, ¿no? Por lo menos un 1,5 lo tendremos. En eso estamos. Justo en estos momentos estamos trabajando en la propuesta de la Ley de Ingresos 2026, que estará en comisiones edilicias, y esta semana tenemos la sesión de Cabildo, donde debemos aprobarla ya y pasarla al Congreso para su aprobación. Entonces estamos en márgenes, sí, de prudencia, es una realidad, pero que sí vemos muy moderado, un ligero crecimiento. Las 8 de la mañana con 55 minutos. Hablabas de la recaudación que ha incrementado. ¿Qué tanto? Mira, muy importante. En el primer trienio se recaudó mucho de muchos morosos por ¿no? Que habían. Seguimos en esa dinámica. Bueno, obviamente el predial es el más importante de la recaudación, el traslado de dominio, que el traslado de dominio además tiene que ver con la actividad económica, ¿no? del territorio. El agua, vamos con el tema del agua también, cobrando. ¿Que ahí puede ser el mayor rezago? Ahí era el mayor rezago y estamos trabajando para equilibrar una buena parte, porque más allá de que Centro, la tarifa del agua es así absolutamente la más baja del país, del país. Y pese a ello no se paga. Y pese a ello no se paga. Entonces, lo he dicho, prácticamente el agua se subsidia con todo lo que estamos haciendo de inversión, ¿no? Hay una demanda muy importante de agua, todo el mundo lo demanda, pero muy pocos pagan. Esa es la realidad. Vamos recuperando. Ese es un tema que también para el 2026 le apostamos
a seguir con el tema de recaudación, en el tema del agua, del predial, que siga el traslado de dominio. Y eso es muy importante, Manuel, que se siga con ese esquema para poder seguir trabajando pues en obras, porque eso es lo más importante. Hemos hecho obras, como estábamos también en el tema del agua, las vialidades, por ejemplo, que decía, no solamente es la ciudad de Villahermosa. Este año hemos invertido mucho en áreas rurales, por ejemplo, en comunidades pequeñas, distantes, que tenían 30 años, que pedían, ¿no?, un tramo de carretera, pero pues como son comunidades pequeñas, pues son distantes, están muy pegadas a otros municipios, pues estaban allí pues sin atender. Este año hemos resuelto mucho de esas comunidades, de las últimas, hace 3 semanas, por ejemplo, en la zona, una importante pavimentación en Los Torres, que es en Plátano y Cacao Primera, el Hormiguero en Corregidora Ortiz Segunda, en Corregidora Cuarta, ya casi pegadito a Cunduacán, en Los Acosta, en Parrilla Quinta, que pues está metidísimo, y familias que viven allí, pero vivían en una problemática, pues les cambiamos la vida con una nueva vialidad. Los Boquerones, en fin, hemos hecho mucha inversión también en vialidades en el tema del área rural. Ahora vamos a entrar ya luego a Villahermosa, ya pasando este periodo de lluvia. Ahora en noviembre vamos a entrarle mucho a las vialidades de avenidas primarias y calles de la ciudad. ¿Esto es baches? ¿Atender baches principalmente? Baches y carpetas asfálticas, ¿no? Porque hay... ¿Repavimentación? Repavimentación, porque hay avenidas donde ya, la verdad, lo que requiere, pues es una repavimentación. No lo hemos dejado de hacer. Hemos mantenido una dinámica de atención a baches. De hecho, lo publicamos, ¿no? Diariamente aparece un cuadro donde van a estar las brigadas de bacheo, donde van a estar las brigadas de alumbrado, por ejemplo, que también es otro tema. Alumbrado, ha habido una inversión importantísima en estos 4 años, y seguimos en este año de octubre del 24 ahora, iluminando muchas avenidas, muchas comunidades, el programa de senderos de luz que tenemos, saliendo de las escuelas de turno vespertino de media superior, para iluminar las avenidas a los estudiantes para tomar su transporte. En fin, ha habido una gran inversión, y eso es lo más importante en el tema financiero de la recaudación, de una liquidez, que eso es muy importante, ¿no? Una liquidez robusta, y hoy el Ayuntamiento de Centro sí tiene una liquidez que nos permite poder ir afrontando este tema de las necesidades fundamentales que nos pide la gente, ¿no? Sino cómo podríamos responder de inmediato, de un bache, de luminarias, un socavón, ¿no? Socavón, que ese es otro tema también. Entonces ahí está, ¿no?, la respuesta. Y esto es solamente servicios municipales, independientemente de todo lo que el gobierno de centro tiene en otros ejes, ¿no? 8:59, ¿qué viene para 2026? Importante irlo hablando ya para tener en cuenta pues la agenda que trae Ayuntamiento de Centro. Hablemos también del Musevi, del nuevo malecón de Carrizal que se ha anunciado, que se va a integrar a este proyecto de Villahermosa 2030, así le han denominado. Y bueno, ¿qué nos puede decir la alcaldesa al respecto? Vamos a la pausa. ¿Qué viene para el 2026? ¿Qué serían los proyectos más ambiciosos de esta administración que encabezas, Yolanda Osuna? Bueno, en este caso también, dentro del programa que anunciamos, estas obras están, la que mencionas, por ejemplo, el malecón del Carrizal, es una obra que comprometimos y que vamos a hacer, porque es una parte del río que es muy importante. La gente acude, frente ahí hay una serie de plazas, ¿no? Hay una actividad comercial, está el Parque La Choca, y sí, vamos a hacer el malecón del Carrizal. ¿Qué tipo de malecón va a ser? Mira, va a ser un tipo de malecón tipo andador. No como el que tenemos acá en Gaviotas. No será así. Será un malecón que permita la exploración del espacio por parte de la gente, que pueda bajar, caminar, claro, por supuesto, es lo fundamental, caminar, ver el río, estar allí. No van a haber áreas de servicio, pues
hay muchas enfrente, ¿no? Eso también una lógica, ¿para qué hacemos algo que ya está un servicio enfrente? Pero el malecón... Esto es no cafeterías, no baños, no nada de esto. No, es un andador maravilloso que se va a hacer y que tendrá este espacio para hacer el circuito inclusive de los corredores que van al Parque La Choca y demás. Integrado al proyecto de Villahermosa 2030. Integrado, por supuesto, a este puente que van a hacer de Paseo Tabasco, claro, enfrente a la zona también de lo que es el Parque Tabasco. Entonces sí, está integrado, o sea, debe ser así, alineado. ¿No se contrapone el proyecto de Villahermosa 2030 con esto que ustedes están pensando para el malecón? No se contrapone, Manuel. Yo creo que además para eso es la ingeniería, para eso son el diseño, para eso es la arquitectura. Estamos en esa mesa de trabajo con SOTOP, que nos están planteando cómo van a plantar el puente. Y en función de eso, nosotros haremos lo correspondiente hasta Paseo Usumacinta, que es lo que está medido para hacer el malecón. ¿Están considerando ver la parte de abajo del puente? Luego son áreas que se convierten en lugares para gente que se esconde ahí o que tiran basura ahí. En el caso del malecón, sí, claro, sí. No va a haber... ¿Van a integrar el puente, la parte de abajo del puente, dentro de este proyecto? Dentro del proyecto. Ahí hay un asunto que resolver, porque ahí hay un sistema, que eso es más bien para el puente, no para el malecón, del sistema de agua y saneamiento. Ahí hay un equipo muy que tendrán que mover, que se tendrá que mover indiscutiblemente, eso se tendrá que mover, y que hay que revisar en esta parte que todavía están en el proyecto ejecutivo del puente y de todo lo que implica la intervención de Paseo Tabasco en Villahermosa 2030, ¿no? Ahí sí tenemos esta coordinación y estamos revisando para que por un lado esté el puente y por el otro el malecón del Carrizal. El malecón del Carrizal, ¿nos recuerdas de qué punto a qué punto va? Va a ser Paseo Tabasco, Paseo Usumacinta. Es ese tramo, ¿no? Que va a quedar muy bien, muy integrado, además a todo lo que implica, pues toda esa zona comercial y deportiva, el Teatro al Aire Libre del Parque La Choca, el Parque La Choca, la otra avenida que además también integra con el acueducto, que hoy además pues es una gran avenida, Paseo Usumacinta, que está con concreto hidráulico. Estamos revisando qué tanto nos da para hacer la otra parte de concreto hidráulico. Todo el mundo me ha pedido el concreto hidráulico. Ya no se acuerdan tanto de que abajo, ¿no? Hay una línea de conducción muy importante, pero la avenida quedó muy bien, Emanuel. Pues deben ser nuestras avenidas principales así, de una ciudad capital. Este malecón pues va a quedar integrado con toda esta parte. ¿Se va a hacer en 2026 o tendrán que esperar a que hagan el puente para poder intervenir el malecón? Estamos revisando esa parte. Lo importante para nosotros sería iniciar ya en el 2026 y creo que lo podremos hacer y podemos iniciar del otro lado. Del lado de Paseo Usumacinta. Exactamente, ¿no? Para ir avanzando. Sí. Será en 2026. Las 9:07 a.m. Otro de los proyectos es el del Musevi. Se ha hablado y se ha dicho tanto del Musevi y hay algunas voces que se han escuchado recientes que dicen, ¿por qué no aprovechan a mover la estructura a un lugar donde se aproveche mejor y se recupere Paseo Tabasco, esas dos ventanas de las lagunas que pues fueron ya ahora obstruidas por el Musevi, una estructura que requiere de entrada un rescate y luego, bueno, pues un proyecto donde los arquitectos han estado trabajando ahí, aquí estuvieron, nos adelantaron en algunas cosas de este proyecto, pero va a haber todo un rescate de Paseo Tabasco. No es el momento de cambiar la ubicación del Musevi, es un arquitecto reconocido el que lo hace, es una estructura interesante, pero en un lugar equivocado, donde toda la vida se ha expresado esto. Se puede mover, se puede aprovechar el rescate de Paseo Tabasco para liberar esto y volver a tener lo que teníamos. Ahí hay que esperar el proyecto ejecutivo de Paseo Tabasco. Pero ya nos dijeron que no tocaba en el museo, no por eso le pregunto al ayuntamiento de Centro. Claro, pero en función de ese proyecto habrá que ver el Musevi, y lo estamos también platicando. Lo que sí requiere el Musevi, y esto sí lo comento y lo he dicho y lo reafirmo,
Es esta intervención mínima básica, y tú lo has comentado ahorita, de la estructura. Por ejemplo, intervenir el mástil, darle una pintada a toda esta parte que además es muy activa en la zona ahí del Tomás Garrido Canaval, en Paseo Tabasco, que es un punto de concentración de hacen actividades ahí. Deportivas, ¿sí? Asociaciones civiles. Toman clases abajo. Toman clases, toman fotos. O sea, de verdad es una zona que es muy concurrida y que requiere otra imagen. Y entonces, en ese sentido, es lo que nosotros vamos a intervenir de manera inmediata. Pero vale la pena intervenir. Esto es la opción que ponen algunos sobre la mesa de poder reubicar el Musevi. ¿Queda totalmente fuera de toda discusión? Yo creo que aquí, bueno, el Colegio de Arquitectos tiene una propuesta que nos hemos reunido para efectivamente ver qué puede hacerse el Musevi. El Musevi puede, una vez que quede la parte de la estructura, que es lo que requiere de atención inmediata, digo, bueno, no hay nada, no hay imposibles, y más para la ingeniería, lo que decía Manuel, de que se puede quitar, pues digo, hay que quitar, pero ¿a dónde se pone? Entonces, creo que eso es un tema... ¿Es más complejo eso? Eso, pues sí, claro, es mucho más complejo. Yo creo que es, bueno... ¿Poderlo ubicar en algún otro punto de la ciudad? Implica una complejidad que además lleva tiempo y dinero. Porque estamos hablando de la principal vía de comunicación. Sí, sí. Una calle emblemática, Paseo Tabasco. Claro. Por eso podría valer la pena el replantearse la posibilidad. Y se dijo, ¿no? Se dijo en su momento, en fin, ya está. Y todo el mundo dice, bueno, ya está, pues hay que ponerlo pues bien, ¿no? Entonces se descarta cualquier otra ubicación. En este momento, digo, decir que lo vamos a mover, en este momento sí lo veo que no está... No, en el contexto del nuevo planteamiento, en el nuevo planteamiento. De Paseo Tabasco, por eso mismo. Claro, yo creo que hay que esperar en ese sentido, si ponemos la variable de la posibilidad del cambio, a ver el proyecto de Paseo Tabasco. Nosotros en eso todavía estamos en las mesas de trabajo, que sí las seguimos con SOTOP, sobre todo en los cruces, que hemos dicho ya que también en el ayuntamiento estamos ahí en la coordinación de lo que implican estos cruces de Ruiz Cortines, de Méndez, de 27 de febrero, y una vez que tengamos ya esta parte del proyecto, considerar, ¿no? Yo creo que aunque en el proyecto del gobierno del estado no está Musevi, pero una vez como proyecto integral, digo, si se revisa, pues habría que considerarlo, ¿no? Ahora, la opción de los arquitectos, háblanos de ella. Nos decía aquí que estaban preparando unas salas, que sería un tipo museo, generándoles acceso para todo tipo de personas que no se tiene actualmente. También hablaban de baños que no se tienen, pero que el ayuntamiento les había solicitado algunos ajustes. ¿Qué les pidieron ustedes? Bueno, en principio el presupuesto, porque no se tenía, no hay ni siquiera, no estaba parametrizado y sí ni siquiera a ese nivel, ya independientemente de un proyecto ejecutivo que ya te pone un presupuesto con pesos y centavos. Y eso es muy importante, Manuel, para saber de qué estamos hablando en las pertinencias, y lo iban a trabajar. Y en los ajustes del concepto, sí comentamos pues algunos temas de fondo, ¿no? O sea, poner un museo más allí, cuando hay un museo de antropología tan importante que poco se visita, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a fortalecer lo que hay en términos de los conceptos. Creo que una sala de exposición, entonces, podría ser la una sala de exposición, a lo mejor lo de la cafetería, en fin, sí creo que el esfuerzo de los arquitectos, ¿no? En proponer algo para su ciudad, pues es muy válido y además pertinente. Entonces estamos en ese diálogo con ellos, están trabajando en esa parte, y ese es el tema del ajuste. Vamos a hacerlo más simple, pero posible, ¿no? Porque por los costos. Exacto, por los costos, porque podemos tener pues un ideal que pues hay que ubicarse en los recursos, ¿no? Presupuestales. Y yo lo dije en el primer trienio, a ver, y fui clara en ese momento, a ver, en estos momentos estamos atendiendo, porque recordemos cómo recibimos la ciudad, pues, teníamos, en el primer trimestre no pudimos entrarle, pero ya en el 22 entramos a vialidades, a bachear, y preferible vamos a meterlo en servicios, que de verdad en cambiar ahorita el Musevi. Entonces ahora
que hay estas voces que están planteando cómo resolver, porque sí, es una estructura que requiere intervención y eso es una realidad y eso es lo que estamos viendo para asegurarlo. Concesionarlo para que la iniciativa privada lo rescate y no le cueste al municipio, ¿puede ser la alternativa? También puede ser, no estamos cerrados a eso, también. No hay un no por parte del ayuntamiento. Si viene algún grupo empresarial y te dice, alcaldesa, concesiónanos el Musevi, nosotros nos encargamos, ¿estarían en la disposición? Claro, sí, sí, con el grupo, los fines, obviamente, ¿no? Se tendría que definir bien el proyecto, evidentemente, claro, para el visto bueno. Pero no estamos cerrados a eso, adelante, por supuesto. Sería quitarse un problema. Además, claro. Presupuestal de entrada, exacto. Entonces, eso también es una opción muy importante, pertinente y posible si existe tal acción, ¿no? Las 9:14, ¿veremos entonces para el 2026 la intervención del Musevi? En su estructura, sí. Por lo menos en la parte del ayuntamiento. Esto es quitarle el herrumbre, pintarlo, eso es lo que se haría. Y su seguridad, el mástil, y eso es importante. ¿Por qué hoy hay riesgo con el mástil? Más que riesgo, hay que reforzarlo ya. Y hay que... ¿Reforzarlo? Porque no se le ha dado mantenimiento, Emanuel, y eso es una realidad. Desde que se hizo, nadie... ni a los 3 años siguientes, ni a los 3 años siguientes, ni ahora. Hasta la fecha. Entonces, sí hay que intervenirlo, no porque esté a punto, o sea, tiene que revisarse y tiene que intervenirse. Y si en ese inter hay un grupo que quiere y dice, a ver, nosotros nos hacemos cargo de un grupo empresarial, lo vamos viendo, ¿no? Pero sí cambiaremos esa fisonomía que hoy está con un inmueble como está deteriorado, ¿no? Vamos a la pausa, seguimos platicando con la alcaldesa de Centro. También tengo aquí muchas llamadas del auditorio que le hacen peticiones directas al municipio. Volvemos. En septiembre pasado, 8 de cada 10 villahermosinos consideraron que era inseguro vivir en la capital tabasqueña. Estos son datos del INEGI. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al tercer trimestre de 2025. Según la estadística, en Villahermosa, la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más alcanzó 80%, cuando en junio pasado era de 83%, es decir, hubo una disminución, pero sigue siendo demasiado elevado. De las 91 áreas urbanas del país donde el INEGI realiza esta medición, la capital tabasqueña se ubica en el lugar 14, como la ciudad con mayor percepción de inseguridad. Este tema de la inseguridad, aunque vemos al gobierno federal, al gobierno estatal trabajando, el gobierno municipal no tiene policía, pero sigue pegando mucho, 8 de cada 10. ¿Esto qué tanto le impacta a Villahermosa en el día a día? Bueno, primero ha bajado esa percepción afortunadamente, porque efectivamente en junio era de 83 y en enero del 2025 amanecimos el año pues siendo inclusive de la ciudad más la percepción de la población como la más insegura. Y esto que va, y esperamos que así siga bajando esa percepción. Tendencia hacia la baja va. Sí. En comparación de enero a octubre que vamos. Octubre, claro. Entonces hay una tendencia a la baja que creo que también, bueno, y se ha planteado, hay una estrategia muy importante del gobierno federal, del gobierno del estado, el gobernador pues diariamente está en las mesas de seguridad, analizando, trabajando. Y en la coadyuvancia, Emanuel, también, que fue inédito, este año el Ayuntamiento de Centro, de su Fortamum, un porcentaje, se dedicó a coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con el gobierno, con el gobernador, a aportar equipo, que es fundamental. Ustedes recuerdan, en junio, julio, entregamos 50 patrullas nuevas. Estamos por entregar otro equipo adicional ahora para... ¿Más patrullas? Unidades y motocicletas, que nos pidió también la Secretaría de Seguridad, y que esto está avalado en el Consejo de Seguridad y que participan las instancias, ¿no?, que preside el gobernador, y vamos a hacer más de entrega. ¿Y en qué sentido? Porque es inédito porque anteriormente había el Fortasec, que desapareció ese fondo hace 5 años, 6 años, y ahí había una cantidad y una aportación muy pequeña del Ayuntamiento de Centro para la Secretaría. Esto cambió y de manera inédita, bueno, pues
estamos aportando pues más de 100 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad para todo el equipo que va a reforzar. Y ahí es donde, o sea, que es una inversión buena e importante. Todo esto que dona o que otorga el Ayuntamiento de Centro a la Secretaría de Seguridad es para la seguridad de Centro. Sí, absolutamente, eso está, bueno, y ponemos además en cada unidad está previsto, ¿no? También una etiqueta de logo de centro, pues. Y además sí hay, independientemente de eso, pues las coordinaciones que tiene el secretario de Seguridad en la prevención, y una vez que está terminado todo el equipo que nos falta, también hay un programa de atención a las colonias, de atención a la verdad, el policía de proximidad es muy importante. Se ha hablado en el centro de la ciudad de este tema, ese es otro programa muy importante que traemos con la Asociación del Centro Histórico, Barrio Mágico, recuperar toda esta parte, ¿no?, de la actividad económica del centro y de sus actividades culturales y sociales. Entonces, bueno, ahí también, si bien Centro no tiene y no opera la Policía Municipal, pues este año coadyuvó en esta coordinación institucional que traemos muy, muy bien con el gobernador Javier May, una variable muy importante, ¿no?, que es el tema de seguridad. Y creemos que con todo lo que se está haciendo, pues la tendencia debe seguir siendo la baja, ¿no? ¿Debería la capital del estado tener su propia policía? ¿Tú la solicitarías? Ya en este momento no la solicitaría porque, bueno, eso implica... La transferencia sería todo un tema, recursos obviamente, ¿no? Y creo que eso, con una coordinación como la que estamos teniendo, de verdad de focalizar y con estos equipos poder darle a las colonias y a los habitantes pues esta certidumbre de que hay la prevención y el policía y el patrullaje, ¿no?, que es lo que también en las colonias da certidumbre, podemos resolverlo, ¿no? Sí se ha hablado este tema, pero bueno, pues ¿debería? Podría ser y tener, pero obviamente con los recursos, ¿no? Y con un personal, como se está haciendo ahorita. Además, también están en un proceso de calificación, ¿no?, de evaluación del personal, de fortalecimiento a los mismos policías, a su salario, ¿no?, que es tan importante. Todo eso, esas estrategias que se están haciendo a nivel estatal que deben tener seguramente, bueno, pues un resultado positivo de todo lo que se viene haciendo en estos meses, ¿no? Alejandro Zapata Osorio, persona con discapacidad, te solicita, Yolanda, una audiencia. Proporciona su número telefónico. Con mucho gusto. Rebeca Valencia Román pide a la alcaldesa le apoye con 6 luminarias para las calles Mangos y Cocos del fraccionamiento Nuevo Campestre de la colonia Pino Suárez. También le pide envíe un Bactor para desasolvar los drenajes. De acuerdo. Helio Notario te pide al ayuntamiento atienda una fuga de agua en la parada de las combis que va hacia Luis Gil Pérez. David Hernández es líder del mercado de Oculzapotlán, solicita audiencia a la alcaldesa, también da su número telefónico. José Jorge Carrera López pide a la maestra Osuna no se olvide mandar a arreglar el drenaje y la pavimentación de la calle Manzanillo de la colonia Guadalupe Borja, ya que se prometió en campaña. El señor Dodanín Sánchez Morales pide a Yolanda Osuna no se olvide las calles Macuilis y Framboyán del sector El Triunfo, Ranchería Río Viejo, primera sección, y mande a pavimentar ya que están en el olvido, tienen muchos baches, están intransitables. Por otro lado, en redes sociales también hay peticiones. Tengo esto de Marco Antonio que dice: en el edificio Lagarto de la petrolera no funciona el alumbrado desde hace meses, hay 2 fugas, por favor atiendan. Maya Cabrera dice: buen día, el tema de la basura en la calle Revolución de Atasta, al final de la calle por la Iglesia Católica, últimamente el camión no baja a recolectarla. Eduardo Magaña. Ahí, perdón, podría ser, acabamos de rehabilitar totalmente la calle Revolución de la colonia Atasta, inclusive pusimos también tubería de suministro de agua potable y hubo una variación en la ruta del camión. Vamos a revisarlo. Pues para ahí advierten que no llegas al final de la calle. Debe ser. Por otro lado, Eduardo Magaña dice: para solicitar apoyo, soy vecino de la calle Benito Juárez de la colonia Tamulté de las Sabanas, le pido a la alcaldesa colocar unos topes en esta calle hasta el Cobatap. También Eduardo Magaña dice que es plantel 25 y la semana pasada hubo un accidente que casi cobra la vida de un muchacho por la alta velocidad que circula la gente.
por lo que falta conciencia y por lo tanto pues se requiere un tope. Adrián solicita a la alcaldesa pavimentación de la cerrada Laurel, sector Armenia de la colonia Gaviota Sur, que es tramo de aproximadamente 100 metros que gobiernos pasan y no lo han resuelto. Catalina Castro López, buenos días, Ranchería El Espino no se cuenta con agua potable, pertenece a Centro, se requieren vibradores antes de que pase una desgracia, no vaya a ser el niño ahogado y luego tapar el pozo. Son infinidad los mensajes en redes sociales, en esta transmisión en vivo. Aquí solo transmito algunos, perfecto, y bien, todas las llamadas que nos hacen. Por otro lado, el profesor Román Zapata pide a la alcaldesa camine por las principales calles del primer cuadro de la ciudad como Fidencia, Bastar, Sosaya, entre otras, para que constante las condiciones en que se encuentra y pueda intervenir en su solución. María Cruz Torres pregunta a la alcaldesa cuándo colocarán las banquetas y pavimentación en las calles de Monal Segunda y el drenaje de las calles Las Rosas y calle Blancas Mariposas, calle Tabasco de Monal, Gaviota Sur. Guillermo García Torres es delegado de Buenavista, Río Nuevo, cuarta sección, agradece a Yolanda Osuna el grabado de callejones que ha beneficiado a los habitantes. Oscar Ramón Chablé, delegado de Medellín y Madero tercera, también saluda y agradece a la alcaldesa el apoyo de cambiar 45 luminarias, 10 nuevas y 3 luminarias solares, y solicita su apoyo para terminar todo el programa en beneficio de la comunidad. María Isabel Isidro Jiménez agradece a Yolanda Osuna por su apoyo y a la celebración del festejo por los abuelos hoy a las 9 de la mañana en el Parque Tomás Garrido. Dice que tenían que ir solos, pide que considere que vayan acompañados, ya que si van solos se ponen en riesgo la integridad. Bien, María Jesús Cruz Alegría es delegada de Medellín y Pigua primera y segunda, felicita a Yolanda Osuna por el trabajo que realiza. Es un honor tener a una mujer como alcaldesa, ya que no ha habido muchas mujeres en ese cargo. Le exhorta a seguir trabajando con dedicación y esfuerzo por el municipio de Centro con honestidad y resultados. Solo Yolanda Osuna y Gina Trujillo, ¿verdad? Elegidas, sí, exacto. Elegidas Gina y en Yolanda. 2000. Y bueno, Gina también muy bien calificada en su momento en la actuación que tuvo como alcaldesa de Centro. Las mujeres en Centro marcan la diferencia. Sí. Flor de María Ramos Villegas agradece a la alcaldesa el apoyo que le brindó en Buenavista, Río Nuevo Segunda, con el grabado de los callejones. Pedro de la Rosa Mendoza, delegado de la colonia Punta Brava, agradece a la alcaldesa el apoyo que le ha brindado en la colonia Punta Brava. Daniel Barberena Cámara, será, delegado de la colonia Adolfo López Mateos, agradece a la alcaldesa el apoyo solicitado y que han tenido respuesta a tiempo. Le pide que no se olvide del trabajo de bacheo que se tiene pendiente y suerte con su labor. Gabriela Moeno Peralta agradece a Yolanda Osuna por las instalaciones de agua potable que abastecen en las zonas altas de la colonia Tasta, en las que no tienen presión. Dice, después de 30 años dejarán de padecer la falta de agua. El señor Trinidad Vasconcelos felicita a la presidenta Osuna por su trabajo. Le pide que mande arreglar un hundimiento en la calle Balancán entre las calles Paraíso y Tenosique del fraccionamiento electricistas, ya que tiene 3 años que existe y no lo han resuelto. Héctor Adolfo Beltrán Oropesa agradece a la alcaldesa por los servicios municipales que atendió en las colonias Oropesa y Nueva Imagen y del fraccionamiento Bonanza, de las cuales es delegado. Janet Rodríguez Gómez es delegada de la Ranchería El Espino, felicita a la alcaldesa Osuna por el apoyo que les brindó en la comunidad, llevando el programa Centro más cerca. Gracias también por los apoyos que ha dado a la comunidad. Viviana Ruiz, delegada de Boquerón tercera, cuarta y quinta, agradece a la alcaldesa por la ampliación del alumbrado a Boquerón tercera y los 2 callejones engravados en Boquerón cuarta, y de nuevo dando las gracias por la instalación que van a tener de agua potable en Iztacomitán. Sí. Por otro lado, Concepción Sánchez Luna pide a la maestra Osuna envíe un Bactor a la calle Reinaldo Ruiz Pintado de Gaviota Sur, sector San José, entre la calle Escritores y Río Mezcalapa, ya que los drenajes están llenos de aguas negras, ya se sale hacia la calle y sean desasolvados. Luciano Gómez es persona con discapacidad, dice que la alcaldesa le prometió en campaña que si ganaba le apoyaría con un espacio en el Parque La Choca para vender refrescos y dulces, pero no ha podido lograrlo, lo recuerda este día. José Manuel Vidal Carrillo
Barrera. Dice, cuando pavimentarán la calle Tomasa del fraccionamiento Las Mercedes, está en pésimas condiciones, ya no entra el recolector de basura por esta circunstancia. Jesús Ruiz de la Rosa pregunta a la alcaldesa de Centro, ¿cuándo van a realizar las obras de pavimentación del sector Las Torres y la cerrada de la ranchería Miguel Hidalgo II? Porque desde hace tiempo se ha solicitado, pero han hecho caso omiso. Aquí parte de las llamadas de ahora, Yolanda. Yo las retomo muy bien, gracias, y sobre todo, bueno, pues la coordinación, ¿no? Ahora alguien ahí mencionó, es otro proyecto que estamos teniendo, ya lo habíamos acercado a las comunidades, estas brigadas de servicios a las colonias, y ahora con el programa Centro Más Cerca, vamos, Emanuel, tanto al área rural como a las colonias de la ciudad, en donde llevamos los servicios básicos, precisamente de cambio de luminarias, va el Bactor para desasolvar, ¿no? Todo lo que implica. Entra toda una cuadrilla. Entra toda la cuadrilla, bacheo, alumbrado, desmorre de árboles, en servicio municipal. Pero no solamente eso, también la parte de educativa, cultural, del DIF, de atenciones, de programas, del registro civil, se hacen casamientos, se dan actas de nacimiento, para quienes no todavía han hecho este trámite tan importante, todo lo que implica la parte de emprendedores de centro, que es un programa muy interesante que estamos teniendo, lo iniciamos ahora en el 2025 y vamos por la segunda generación, por el éxito de la primera, que es precisamente capacitar y el autoempleo, ¿no? Como Mujeres al Centro, que seguimos con ese programa, lo vamos a seguir fortaleciendo y también llega a las comunidades, y de verdad que hay una gran cantidad de mujeres que se han beneficiado con estos cursos, que luego se autoemplean en el oficio que se capacitan, y eso ha sido muy importante. Ahora también en algunas obras, ¿no?, que no tienen que ver con el ayuntamiento, pero sí sé que de algunas empresas constructoras de CEMIC contratan a nuestras bandereras, que hicimos un curso de capacitación, y eso es muy importante, que también vamos trabajando por la vía del fomento económico, del turismo, de la educación, de la cultura, del fomento sobre todo de la atención a las mujeres, del deporte, en fin, pues que es una atención también integral de la salud, la coordinación de salud. Inauguramos la unidad móvil canina y felina, que ha sido un éxito desde que se inició, ¿no? A donde vamos, ahí también lo llevamos en Centro Más Cerca, va la unidad, y pues ves las filas de personas, afortunadamente, para proteger a sus mascotas, que esto es parte de la salud pública. Ahora en noviembre vamos a tener también una semana o 2 días de Centro Más Limpio, y esto es muy importante porque vamos a concentrar. Vimos que en todos estos procesos de descacharrización, por ejemplo, que se dio por el tema de combatir el dengue, pues había muchas familias, y que también tienen razón, porque ¿qué hacen? Ya no eran cacharros, sino que sacaban pues sus salas, sus recámaras, y por eso se prolongó, y por eso en algunas colonias no llegamos a terminar, porque bueno, con la cantidad de cosas que estaban sacando de sus casas, pues era prácticamente llenaban un camión. Entonces vamos a ponerlo 2 días a fines de noviembre, ya anunciaremos aquí la fecha también. Bien. Centro Más Limpio, donde en 5 o 6 sitios de la ciudad, para que acudan las familias, inclusive hasta después del Buen Fin, que luego compran sus cosas y luego ¿qué hacen, no? Y empiezan a sacar para que no llegue a los drenes, por ejemplo. Sí, que no esté el refrigerador, el colchones y demás, colchón, ¿no? Claro. Que por cierto, este año limpiamos, ahorita estamos terminando de limpiar los últimos 14, y con los 12 que teníamos son 26 canales y drenes, que también ese es otro tema que atendemos, la prevención para periodo de lluvias, ¿no? Y poder mitigar los anegamientos en avenidas. Entonces, bueno, esto es parte de, todo va relacionado y de una manera integral, Emanuel, ¿no? También la parte social, que es fundamental, medioambiental, que seguimos trabajando, y Villahermosa, nuestro anhelo compartido también. ¿Ya tienes fecha de tu informe? Sí, está el 9 de diciembre. 9 de diciembre sí. Presentarás tu primer informe. El primer informe, efectivamente. Las 9:36. Pues Yolanda, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana. Estaremos, por supuesto, muy atentos de las acciones que se llevan a cabo en el municipio. Felicitarte porque te has convertido en abuela por segunda ocasión. Sí. Llegó Lucía. Llegó Lucía, nos ha hecho muy feliz la llegada de Lucía a la familia. Exactamente, es la segunda nieta. Te das nieta. tiempo de ser alcaldesa, pero también de ser abuela.
Sí, claro, por supuesto, eso no se puede perder, esos momentos. Y sí, muy felices. Muchas gracias, Emanuel. Muchas felicidades y enhorabuena. No, muchas gracias, Emanuel. Las 9